Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubre en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Efesios 5, verso 1 en adelante, tiene como tema vivir en la luz. Y nos dice Dios, por lo tanto, imiten a nuestro Dios en todo. Imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. La palabra del Señor exhorta a su pueblo y a sus ministerios a vivir en la luz. Dios nos dice que Él creó al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. La palabra del Señor viene a ser la semejanza que Dios le dio al hombre. La palabra de Dios viene a ser la semejanza que Dios le dio al hombre. La palabra del Señor siendo el alimento para el espíritu del hombre, la palabra de Dios siendo el alimento para la esencia que Dios depositó en el cuerpo del hombre. Cuando el pueblo de Dios y cuando los ministerios de Dios se alimentan de la palabra del Señor, estos vienen a ser semejantes a Dios. Su vocabulario viene a ser el vocabulario de la palabra. Dios nos dice, vivan en la luz. Dios nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. O sea, Jesús se entregó. Jesús se entregó por la humanidad como aroma agradable a Dios. Dios nos dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza o avaricia entre ustedes. Cuando Dios nos habla de inmoralidad sexual, Dios nos está hablando de una inmoralidad sexual que el hombre, llamado por Dios a trabajar en su obra, comete cuando, para dar un ejemplo, mira al mundo. Cuando toca un fruto que Dios ya de antemano le ha dicho que no puede tocar. Dios le advierte a sus ministerios, Dios le advierte al sacerdote y a los levitas que no haya ninguna inmoralidad sexual, le dice Dios. Impureza ni avaricia entre ustedes. Cuando los ministerios de Dios son separados para Dios, cuando Dios llama a un ministerio y lo separa, este ministerio viene a ser uno con Dios. Este ministerio viene a ser un matrimonio con Dios. Cuando el hombre hace una separación de Dios, del Espíritu de Dios, cuando el Espíritu del hombre hace una separación con el Espíritu de Dios, esto solo va a suceder cuando el hombre peca. Esto solo va a suceder cuando el hombre desobedece la palabra del Señor. Dependiendo en la situación que el hombre caiga, dependiendo lo que el ministerio comience a practicar en el momento que aleje su corazón del Señor, esto va a decir qué clase de inmoralidad sexual está cometiendo al Padre. Recordemos que la inmoralidad sexual de la que Dios nos habla es espiritual. La inmoralidad sexual de la que Dios nos habla, cuando nos dice
que no haya ninguna inmoralidad sexual ni avaricia entre ustedes. Dios está hablando de inmoralidad sexual espiritual. El hombre, cuando se une a Dios, a su espíritu, a su palabra, viene a ser uno con Dios. Tales pecados, dice el Señor, no tienen lugar en el pueblo de Dios. Dios le está exhortando a sus ministerios que sean espirituales. Dios le está exhortando a sus ministerios que vivan separados para Él. Para los ministerios de Dios, vivir como Dios les pide, como Dios les llama a vivir, a través de su palabra, estos necesitan separarse para Dios. Estos necesitan tener una alimentación conforme a la que Dios les exige. Esta alimentación sería la palabra del Señor. Este sería el alimento, quise decir, de los ministerios que Dios llama a trabajar en su obra. Dios dice, Dios nos menciona varias cosas que practican los hombres, las cuales Dios aborrece, las cuales traen la ira del Señor. Dios nos dice, los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros no son para ustedes. La palabra del Señor nos dice que los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para los ministerios de Dios. Dios nos dice claramente qué es su casa, qué es su altar y qué es el cuerpo del hombre que Él llama y separa para que trabaje para Él en su casa y en su altar. En este caso, el sacerdote. Dios le dice, los cuentos obscenos no son para ustedes. Recordemos que ningún ministerio puede inventar con la obra del Señor. En cambio, dice el Señor, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Nadie que practique inmoralidad sexual espiritual con su cuerpo, ningún ministerio que practique inmoralidad sexual, esto viene a ser, o esto vendría a ser cuando el hombre mira al mundo, o cuando el hombre se une a otros ministerios que no tienen nada que ver con Dios. Cuando el hombre practica las cosas del mundo y las introduce en la casa del Señor, como festejos paganos. Esto viene a ser inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. El cuerpo del hombre es templo del Espíritu Santo. Dios dice que ningún inmoral, ninguna persona impura o avara va a entrar al reino de los cielos. Nadie que practique las cosas del mundo va a entrar al reino de los cielos. Aún los ministerios que cometen inmoralidad sexual viene a ser lo mismo. Todo aquel que le sirve a Dios, que maltrata su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, haciendo cosas que le ofrece el mundo o introduciéndolas en la casa del Señor, estos cometen inmoralidad, impureza y son ávaros. Dios dice que ninguno de estos va a heredar
el reino de Cristo. Hay diferentes actitudes que el hombre puede tomar al practicar todo esto que Dios le dice que no puede practicar. Hay diferentes formas en las cuales el hombre se envuelve en la inmoralidad sexual, espiritual. Hay diferentes maneras en las cuales el hombre viene a ser un avaro, un impuro. O sea, hay diferentes formas en las cuales el hombre puede caer en estas abominaciones que Dios aborrece. De igual manera, Dios dice que no quiere cuentos obscenos, no quiere un comportamiento de desagrado en su casa y en su altar. Todo ministerio que practica todo esto que nos menciona el Señor, Dios dice que no tiene lugar. No tiene lugar con Él. Todo esto levanta la ira del Señor. Dios nos dice que ni el inmoral, ni la persona impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. El avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Dios nos resume en esta porcioncita que es un avaro. Dios nos dice que el avaro adora las cosas de este mundo. La casa de Dios es pura, santa y limpia. Dios la purificó, Dios la santificó, Dios la ungió por su palabra. El cuerpo del hombre es templo del Espíritu Santo. En la casa de Dios no se practican situaciones humanas. Dios nos dice que el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Todos sabemos lo que son las cosas de este mundo. Hay diferentes cosas que el hombre puede adorar. Hay diferentes cosas que le ofrece el mundo al hombre que el hombre las puede adorar. El hombre las puede llevar a su corazón. Estas personas no van a heredar el reino de los cielos. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Dios le dice a su pueblo, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados.